Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga ampliamente, que sea nuestro amado Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, guiándonos en esta mañana, guiándonos en este nuevo día. Le damos a Él todo el honor, toda la gloria, porque gracias a Él podemos despertarnos, podemos abrir nuestros ojitos y disfrutar de su hermosa creación. Amados hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente. Le agradezco al Padre por permitirnos tener un día más de vida. Le agradezco por todas las bondades, misericordias y por su fidelidad, puesto nos ha permitido abrir nuestros ojitos para degustar no solo de su creación, sino de su palabra, de un momento de regocijo, de un momento de búsqueda espiritual y de amor hacia Él. Le pedimos que sea su Santo Espíritu guiándonos, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para poder comprender la enseñanza que Él nos trae el día de hoy. Ponemos todo nuestro ser en pos de Él y todo nuestro amor para que Él sea ministrándonos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, es para mí un gozo, un placer nuevamente poder estar compartiendo nuestras enseñanzas que hemos venido llevando del libro del Apocalipsis. Hemos venido estudiando el capítulo 13, en donde se nos habla de las dos bestias. Ya hablamos sobre la primer bestia, que es el anticristo. Leímos desde los versículos 1 hasta el versículo 10, donde la palabra nos explicó cómo esta bestia que sube del mar, que representa el abismo, el cual tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas sobre sus cabezas, traía un nombre blasfemo. Aprendíamos que el mar representaba pues el abismo, las 7 cabezas pues representaban esos 7 imperios antiguos. Veíamos cómo el Señor nos mostraba que Satanás había reinado sobre estos imperios, sobre Egipto, sobre Asiria, sobre los babilónicos, los medos, los persas, los griegos y Roma. Y los 10 cuernos veíamos que representaban a esa Roma restaurada, donde van a haber 10 reyes, y esos 10 reyes representan a 10 naciones, las cuales van a entregarle el poder al anticristo. Entonces, inicialmente pues estudiábamos sobre esto, hablamos un poco sobre la imagen de Nabucodonosor, sobre el libro de Daniel, el capítulo 2, y cómo esta imagen representaba los imperios que iban a dominar y que iban a llegar hasta el final de los tiempos, y cómo en esta profecía una roca que venía del cielo iba a destruir a ese último imperio, que es el imperio romano restaurado. Nosotros ya hemos hablado de estos temas, pero como Cristo, quien es la roca, va a destruir ese imperio cuando Él vuelva otra vez y ponga sus pies sobre Jerusalén, en el monte donde Él mismo ascendió para subir a los cielos. De esa misma manera Él regresará. Hablábamos también de cómo este anticristo, ¿cierto? Esta bestia estaba representado en 3 animales. Hablamos sobre el leopardo, que describía cómo los griegos eran conquistadores muy rápidos, ¿sí? El imperio griego fue auspiciado por Alejandro Magno, ¿sí? Y él se caracterizó por ser una persona muy ágil, un militar muy ágil, aunque murió muy joven, pero representó esa conquista del imperio griego sobre su predecesor, que pues eran los persas. También estudiamos cómo el oso
representaba precisamente a esos persas, a esos medos, y estos eran de una fuerza descomunal, eran muy feroces. Todo eso lo vimos en el capítulo 7, de los versículos 4 al 6 del libro de Daniel. Veíamos cómo este anticristo, por último, lo representaban de una forma como un león, ¿cierto? Entonces este león describía el imperio babilónico con Nabucodonosor, y pues veíamos cómo los babilonios pues eran personas dominantes y eran personas feroces. Entonces a esta bestia, o sea, al anticristo, se le fue entregado por parte de Satanás el poder, el trono y la autoridad. Todo eso ya lo hemos visto, esto es solamente un repaso. Y vimos pues también cómo este ser, esta bestia, su principal objetivo va a ser que lo adoren. ¿Que cómo iba a lograr esto? Pues habíamos hablado sobre que este anticristo, esta bestia, iba a sufrir probablemente un atentado por 3 de esos 10 reyes que inicialmente estaban con él. 3 de esos reyes no iban a compartir digamos que la misma visión total del anticristo, no queriendo decir que estos 3 hagan parte de Dios, sino que sencillamente por envidia y por el amor al poder, pues no querían que el anticristo prevaleciera. Pero pues el anticristo los va a derrotar y va a ejercer un gran engaño para que todo el mundo pues lo adore. Y hablábamos un poquito precisamente sobre la segunda bestia, quien va a ser fundamental para que el anticristo pueda surgir. Pues él se encargará de ayudarle a engañar a la gente, a engañar esta posible resurrección. Sí, él iba a imitar la resurrección como Cristo, sí, porque él es un engañador, es un imitador de lo que hace el Señor Jesús. Entonces va a imitar esa muerte que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él la va a intentar imitar en esa época cuando él esté ejerciendo pues su autoridad, de tal manera pues que todo el mundo va a ser engañado. Veíamos que todo esto iba a ser permitido por Dios. Dios iba a autorizar a que todo esto pasara. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiso recibir la verdad, no quiso recibir a Cristo, y pues desafortunadamente ese va a ser el pago por el pecado, la destrucción. Veíamos también que nos invitaba en el versículo 10, el Señor por medio del apóstol, por Juan, dice que debíamos tener paciencia y fe en que el Señor va a estar con nosotros, que los que no participen de todas esas tribulaciones, de todas esas, digamos, engaños, pues igual van a ser perseguidos, van a ser destruidos, pero pues que Dios en su misericordia pues los va a guardar a los que tengan que pasar o vivir esa época. Y hoy pues vamos a aprender sobre la segunda bestia. Hoy ya vamos a leer la segunda parte del capítulo, en donde vamos a aprender sobre el falso profeta. Entonces vamos a leer el capítulo 13 de los versículos 11 al 18. Dice la palabra de Dios: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Bueno, amados hermanos, para poder entender este pasaje, pues vamos a necesitar estar muy concentrados. Espero que puedan de pronto tener también su palabra, la Biblia, su espada, ¿cierto? La espada del cristiano, que es la palabra de Dios, para poder entender, porque vamos a ir por varias partes del libro, de la Biblia, para poder entender con claridad este pasaje. Vamos a empezar que el versículo 11 nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí la palabra nos está diciendo que, a diferencia de la primer bestia que representaba al anticristo, recordemos que esta primer bestia subía del mar, pero es que esta otra ya no sube del mar, sino que sube ¿de dónde? Sube de la tierra. Vamos a entender primero a lo que se refiere la palabra cuando habla de otra bestia. Esta bestia a la que se refiere la palabra es el último falso profeta, ¿sí? Que este falso profeta promueve el poder del anticristo y va a convencer al mundo para que lo adore al anticristo como solo Dios debe ser adorado. ¿Sí? Va a ser muy importante entender que la palabra se refiere en varias ocasiones a este hombre, ¿sí? A este ser, quien va a ayudar al anticristo a cumplir todos sus objetivos en este tiempo de la gran tribulación. Recordemos que estamos en la segunda parte, en los últimos 3 años y medio de esos 7 años, donde van a suceder todos los sellos, todas las trompetas y todas las copas. Entendamos que todavía seguimos inmersos en el 7º sello y la 7ª trompeta. Todavía no hemos visto los juicios de las copas. Esas copas van a suceder después de lo que estamos explicando. Y es que por ejemplo, en Apocalipsis 16:13, vamos a ir un poquito más adelante, se nos habla sobre este ser. Dice la palabra de Dios: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces aquí podemos identificar que esa segunda bestia efectivamente está hablando de ¿quién? Del falso profeta. Sí, debemos sustentar con la palabra que evidentemente esa bestia sí es el falso profeta. Vamos también a Apocalipsis 19:20, todo esto igual lo vamos a estudiar con la ayuda de Dios. Ya vamos llegando cada vez más al desenlace de esta historia, ¿cierto? Que va a suceder. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella
el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos de entre un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, esto nos trae una gran revelación, y es que el falso profeta, al igual que el anticristo, es un hombre. Es un hombre que va a ayudar a que el anticristo, ¿sí?, quien se le dio todo el poder y autoridad por parte de Satanás, para que dominara, ¿a qué? Dominara al mundo, ¿sí? El anticristo será ante todo un líder político y militar, como lo hemos podido estudiar, ¿cierto? Pero es que el falso profeta tiene una característica muy importante y es muy, la verdad, muy preciso que podamos entenderlo. A diferencia del anticristo, el falso profeta va a ser un líder religioso. Y bueno, ustedes ya podrán imaginarse hacia dónde va la palabra, hacia dónde puede ir dirigido la referencia del falso profeta. Pero vamos a esperar al final de la enseñanza para poder llegar a alguna conclusión. Este falso profeta, que va a ser un líder religioso, ¿sí?, ya entenderemos por qué, va a unir lo que es la política y la religión. Va a ser un solo culto mundial cuyo objetivo es la adoración al anticristo. He aquí la importancia de este líder, ¿sí?, o de este ser, de este falso profeta, porque él va, como va a tener ese poder religioso, se va a encargar de crear una secta o un culto que una tanto la política como la religión. Bueno, ustedes dirán, pero eso es lo que está pasando ahorita. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es lo que está sucediendo en este momento, en donde la política está estrechamente relacionada con lo religioso, y es porque se está adecuando todo el sistema mundial para que cuando estos dos seres vengan a hacer de las suyas, pues todo esté ya formado, ¿sí?, y la gente no se dé cuenta en qué momento es que pasó todo esto. Vamos a leer Apocalipsis 17. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Tengan muy presente la palabra fornicado. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era
y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, amados hermanos, ¿de qué nos está hablando acá? Pues evidentemente el mundo va a estar regido por un poder mundial. En alguna de las enseñanzas veníamos hablando sobre todo esto, ¿sí? Sobre el ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión de todas las religiones, en donde inicialmente digamos, poder religioso se va a encargar de que todas las religiones del mundo se unan en una sola. ¿Esto quién lo ha venido, digamos que, auspiciando? Pues el papado. El papado romano ha querido unir todas las religiones en una. Eso es, digamos, que lo último que está intentando hacer el papa, en donde, digamos, que su consigna es que no importa cómo se llegue, que todos los caminos llevan a Dios, pero nosotros, gracias a Dios, al verdadero Dios, sabemos que esto no es verdad. Sabemos que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual espiritual. Yo no puedo decir que el hinduismo me va a llevar a Cristo o me va a llevar a Dios, que el mormonismo me va a llevar a Dios, que el adventismo, que todas estas religiones y digamos que nuevos movimientos de la nueva era, del yoga, de la acupuntura, porque también lo meten ahí, bueno, tantas cosas y tantos movimientos, tanto religiosos como supuestamente espirituales, que están en la búsqueda de Dios o de ese ser sobrenatural, como algunos lo llaman. Entonces, la idea del papado es unir todo eso en una sola religión, preparando el camino para el anticristo. No lo digo yo, ni mucho menos, lo está diciendo la palabra de Dios, como lo hemos venido estudiando. Sí, entonces, ¿por qué? Porque es que el anticristo va a necesitar todo ese poder para engañar a la gente. Pero vemos cómo el anticristo va a usar ese engaño, porque es un engaño de ese falso profeta, en donde va a unir todas las religiones, y después de que las una, va a prohibirle al mundo que adoren a sus dioses, que adoren a esos seres que supuestamente les iban a llevar al camino de Dios, para que ahora adoren ¿a quién? Al anticristo, y para que él sea el único al que puedan adorar. Esa es la finalidad del falso profeta, esa es la finalidad del ecumenismo, por eso es tan peligroso. Nosotros amamos a todas las personas, claro que sí, no importa su religión, por supuesto que sí, pero ese mismo amor que profesamos nos debe llevar a profesarles la verdad, que es Cristo Jesús, y no un Cristo como lo venden muchas de las religiones o de las falsas sectas que pues el diablo ha manipulado, ¿sí? En donde no importa lo que se haga, donde desde que usted crea en Dios, tranquilo, siga pecando, traiga la plata donde el pastor, traiga la plata donde el líder espiritual, no se preocupe, que yo me encargo de que usted sea libre de todo pecado, yo le oro a Dios, pero tráigame la platica y verá que usted se va a salvar. Todo eso no es verdad, es un completo engaño, que hoy Dios nos está quitando esas vendas que hay sobre los ojos de los que son engañados.
Entendiendo esto, ¿cierto? Y todo este sistema que quiere generar tanto el anticristo como el falso profeta, pues entendemos ahora sí por qué es que esta bestia surge de la tierra, ¿cierto? Esta referencia a que la bestia surge de la tierra es una referencia también al abismo, sí, o sea, al sitio de los demonios, pero que está debajo de la tierra, a diferencia pues del mar, ¿cierto? El falso profeta, miren, va a ser enviado y controlado por por un demonio poderoso. Sí, recordemos que estos dos, el anticristo y el falso profeta, son hombres, son humanos, sí, que van a tener un demonio muy poderoso cada uno y por eso es que van a hacer lo que hacen, sí. El Satanás va a estar con ellos, es por eso que van a poder hacer todo este tipo de situaciones, de engaños hacia el mundo. ¿Sí? El falso profeta entonces va a estar controlado por un demonio, ¿sí? Y es que la imagen de la tierra es diferente a la del mar y esto implica que el falso profeta se presenta como alguien, como una persona más sutil, como una persona más acogedora que el anticristo. Recordemos que el anticristo va a ser como una persona muy fuerte, una persona estratega, un político, un militar, mientras que el falso profeta va a irse más como al corazón de la gente, ¿cierto? Va a irse más a como una supuesta humildad, una supuesta amabilidad, un falso amor. Ahí va a estar el engaño. Y va a ser tan sigiloso que nadie se va a dar cuenta de lo que estos dos verdaderamente están haciendo. Es por eso que esos dos cuernos que trae esa bestia, sí, porque dice y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, los dos cuernos semejantes a los de un cordero describe que el falso profeta, comparado con el anticristo, pues va a ser más débil, pero aún así va a ser muy poderoso, ¿sí? El anticristo va a ser el que tenga el mando, y el anticristo pues va a usar también al falso profeta, ¿sí? Pero por eso es que es representado con dos cuernos, ¿sí? Para representar que verdaderamente quien tiene todo el poder y la autoridad en ese momento va a ser el anticristo, ¿sí? Entonces esos dos cuernitos representan la inferioridad del falso profeta versus a quién, al anticristo. Y es que la imagen de un cordero también implica que el falso profeta va a ser un Cristo falso. Igual que el anticristo, el falso profeta se va a presentar como un falso Cristo, ¿sí? Recordemos que ellos son expertos en el engaño, ¿sí? Expertos en mentir, ¿sí? Pero entonces el falso profeta ya no va a venir como un animal destructor y homicida, como de pronto van a ver al anticristo en su momento, sino como un líder, como les decía, un líder amable, un líder confiable, al que todos van a poder ir, al que van a poder ayudar, pero pues todo es una completa mentira. Es por eso que al final del versículo dice que habla como dragón. O sea, que lo que verdaderamente es un vocero de Satanás. Y que su mensaje de igual manera va a ser el mismo que el de Satanás. ¿Sí? Porque es que Satanás es la fuente de toda religión falsa. Toda religión falsa viene de Satanás. Eso lo tenemos que tener muy, muy, muy presente. ¿Sí? Que no es mentira, no es que sea un engaño o que queramos infundirles terror o miedo, no, o que queramos, digamos, que defraudar a la gente que practica otras religiones, no. Lo que pasa es que todo lo que no viene de Dios, lo que no sigue la palabra, pues viene de Satanás. Miren, en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos dice y nos reafirma cómo Satanás se va a mostrar como una persona que va a ser confiable, una persona buena, pero eso es mentira porque la misma palabra lo desenmascara a la luz de la Biblia, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Dice nuevamente Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, el falso profeta va a ejercer la misma clase de poder satánico que el anticristo, ¿sí? Porque recibe poder de la misma fuente. ¿Cuál es la misma fuente? Satanás. ¿Sí? Va a gozar también de influencia y reputación a escala mundial. Claramente va a ser un líder reconocido totalmente, porque ¿cómo va a unir a todas las religiones en una sola? Claramente tiene que ser una persona poderosa y muy hábil con la oratoria. Va a ser una persona que va a tener, mejor dicho, una oratoria que lo que diga esa persona, mejor dicho, o sea, solamente el Espíritu de Dios es capaz de discernir que es un espíritu de mal. No hay otra forma, ¿sí? Y va a también tener la opción, ¿sí? y la facultad de realizar falsos milagros. ¿Mm? Y es por eso, ¿sí?, que va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primer bestia. Recordemos que ese es su principal objetivo, que adoren al anticristo, ¿sí? Muy importante entender esto, porque va a ejercer influencia para establecer una religión mundial falsa, ¿sí? ¿Encabezada por quién? Por el anticristo. Recordemos que el anticristo pues va a permitir que todo esto se dé, que todo esto pase, que todo esto suceda, para al final ¿qué? Engañar a la gente, y después ya cuando tenga completamente dominado el mundo, pues puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje. Y pues recordemos que esa primer bestia, ¿cierto? Nos habla que sufrió una herida mortal que fue sanada. Nosotros pues habíamos leído y habíamos aprendido, ¿sí?, que en el versículo 3 del mismo capítulo, el capítulo 13, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, que están hablando del anticristo. Entonces, va a hacer el falso profeta que adoren al anticristo por medio de una falsa resurrección. Eso es lo que va a hacer. Continuando con nuestro estudio, el versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pues bueno, se le va a permitir que haga engaños, que la gente al verlos va a pensar que tiene el gran poder, que de verdad viene de parte de Dios. Recordemos que es un engaño, ¿sí? Va a permitir pues que descienda del cielo fuego. No necesariamente quiere decir que esto va a ser así, sino que va a usar artimañas para que eso que se está viendo parezca como que si viniera de Dios, o copiando las mismas habilidades de Cristo. También recordemos que en ese mismo tiempo van a estar los dos testigos, ¿no? Elías y Moisés, los profetas que va a enviar Dios en esa época para que la gente se arrepienta. Es por eso que el anticristo va a hacer todos estos engaños de una falsa muerte, una falsa resurrección, porque como los dos testigos están predicando la palabra, pues él necesita que nadie le crea a ellos, sino que se den cuenta que él es el supuesto camino, el anticristo. Entonces por eso va a hacer todo esto. Entonces recordemos que los dos testigos sí tienen el poder de hacer descender fuego,
Y es por eso que el anticristo, guiado por el falso profeta, pues van a intentar copiar esos mismos poderes para que la gente no le crea a Dios por medio de sus profetas, por medio de Moisés y de Elías. El capítulo 14 dice, el versículo, perdón, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Recordemos que después de que el anticristo sufre este supuesto atentado, que supuestamente el anticristo muere y resucita, pues todas las personas al ver semejante milagro, pues van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién como el anticristo? Ya sabemos que él no se va a presentar, yo soy el anticristo, no, ni mucho menos, ¿sí? Sino que la gente va a decir, ¿quién como este? ¿Cierto? ¿Quién como este? Nadie le va a poder hacer frente a este. Aquí surge algo muy importante, y es que el falso profeta, ¿sí?, va a mandar a hacer una imagen del anticristo. ¿Para qué? Para que lo adoren, ¿sí? Esto es un tema muy importante, porque el Señor Jesús lo profetizó, ¿no? En Mateo 24:15, y Daniel también, Daniel 9:27, la imagen desoladora, ¿sí? Que cuando vieran que esto sucedía en el templo de Israel, pues todas las personas debían salir, porque la gran tribulación había comenzado. Mire, entonces esta imagen básicamente se refiere a una réplica del anticristo, o sea, va a ser una imagen de él mismo, así como la hizo Nabucodonosor, que hizo una imagen de él mismo, totalmente en oro, que se relaciona con el trono que se va a erigir como parte de la abominación desoladora, ¿sí? Aquí es donde ya se sabe que está en la mitad de la tribulación. Sabemos que esa imagen se va a colocar en el templo de Jerusalén, por eso va a ser la imagen desoladora, por eso es la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque va a ser una abominación ante los ojos de Dios. Recordemos que el templo de los judíos, de los israelitas, va a ser reconstruido para que ellos adoren a Dios, pero este anticristo a los 3 años y medio les va a decir, no señores, ya no más, ahora ustedes no lo adoran a Dios, sino que me adoran ¿a quién? A mí me van a adorar. Por eso es que va a colocar una imagen en el mismo templo donde se adoraba ¿a quién? A Dios, ¿sí? Y va a hacer que con esa nueva religión que él va a instaurar, el ecumenismo, pues las personas lo adoren como si él fuera Dios. Esto igual ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto en Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, Mateo 24:15 y segunda de Tesalonicenses 2:4. Les doy las citas para que los puedan leer en sus casas. Entonces el falso profeta y el anticristo engañarán al nuevo mundo con una imitación de Cristo. Pues, ¿quién volverá después para reinar desde el trono verdadero en Jerusalén? O sea, Cristo, después de todo esto, ¿Cristo sí va a reinar en la tierra? Por supuesto que sí, pero primero debe pasar todo lo que estamos leyendo. Y miren lo que pasa con esta imagen, versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bueno, es que el falso profeta, al crear esta imagen de el anticristo, esta imagen va a tener una apariencia de vitalidad. Mucho se ha hablado sobre estos temas que estamos hablando. Hay muchas personas, muchos teólogos que digamos que hablan, especulan sobre este tema, ¿sí? Nosotros pues básicamente vamos a regirnos sobre lo que está pasando y sobre lo que dice la palabra. Entonces, en la actualidad en la que vivimos, amados hermanos, nosotros ya conocemos, por ejemplo, algo que se llama la inteligencia artificial, ¿cierto? Mucho se ha hablado de eso. Entonces podemos llegar a una conclusión.
Recordemos que la palabra de Dios dice que las imágenes no tienen oídos pero no pueden oír, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Entonces el anticristo, pues claramente para engañar a las personas, va a intentar eliminar eso de la imagen de él, para que no lo vean como un ídolo, ¿sí? Sino hacer aparentar que esta imagen verdaderamente está representando al Dios vivo, a nuestro Dios. Pero como les digo, ya sabemos que todo eso es un engaño. Entonces muy probablemente esta imagen pues tenga estas facultades de la inteligencia artificial. Bien conocemos los desarrollos tecnológicos que han surgido en los últimos años. Hemos visto, por ejemplo, cómo Apple con su inteligencia artificial con Siri es capaz de tener una conversación, ¿sí?, con personas. Ustedes pueden colocar en internet, pueden buscar inteligencia artificial y ya hay varios robots que son capaces de tener ciertas conversaciones con un humano y tomar decisiones. Entonces, muy probablemente esta imagen va a estar muy enfocada con la inteligencia artificial, sí, creada por el hombre, pero claramente auspiciada por Satanás, es él. Ahora, yo no estoy diciendo que un computador sea satánico, yo no estoy diciendo que un celular sea satánico. Estoy diciendo es que Satanás se va a apoyar en todos estos instrumentos de tecnología para que el engaño sea total sobre el mundo. Eso es lo que yo estoy diciendo y lo que la palabra está diciendo. Miren que el versículo dice que para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense cuál es el propósito de la imagen: adorar al anticristo, y el que no lo adore pues sencillamente lo va a matar, lo van a perseguir y lo van a matar. Así de sencillo es. ¿Sí? No es de que, ay, pero es que espere, pero es que no, pero no, lo van a matar. Por eso es que esos tiempos van a ser tan terribles, amados hermanos. O sea, eso va a ser muy duro. ¿Sí? O sea, la gentileza con la que se presentaban ellos es una completa mentira, porque ellos son unos homicidas, unos asesinos. ¿Sí? La palabra también nos dice que algunos gentiles van a ser librados, porque cuando venga Cristo, pues la tierra va a ser repoblada sobre los 1000 años en que Él va a gobernar, en que Cristo va a gobernar aquí en la tierra, como ya lo hemos visto, y algunos de los judíos pues van a estar protegidos. Hemos visto los 144,000, ¿cierto? Los protegidos de Dios. Y algunos de los gentiles que van a creer, pero van a ser muy pocos, amados hermanos. Después dice el versículo 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, estos 3 últimos versículos sí que hemos visto cosas sobre esto. Sí que hemos visto, porque aquí ya empezamos a ver el dominio total del anticristo y del falso profeta en la humanidad. Anteriormente, amados hermanos, en el Imperio Romano, recordemos que Juan estaba escribiendo en esa época, en el Imperio Romano, para evidenciar que la persona era un ciudadano romano o que era un militar romano, se le ponían símbolos o identificaciones tanto a los esclavos como a los soldados. Eso se les ponía en el cuerpo. Entonces es por eso que aquí Juan hace esa comparación, para hacer entender pues a los posteriores que leyeran como nosotros, para poder entender. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que a todas las personas que no recibieron de Dios, recordemos que Dios anteriormente puso un sello, ¿cierto?, en la frente y en la mano de quienes recibieron al Espíritu Santo en ese tiempo de tribulación. A los que están siendo perseguidos, Dios
marcó, lo selló con el Espíritu Santo. Y como Satanás copia todo lo que Dios haga, pues él también va a querer marcar a los suyos, a los que hacen parte de su pueblo. Entonces, algunas sectas, sí, si ustedes han visto, usan este tema de los símbolos. Entonces vemos que los Illuminati, que una cantidad de sectas y de grupos religiosos y fanáticos y desquiciados usan este tema de los símbolos para identificarse y que la gente sepa que pertenecen a cierto grupo religioso, a ciertas sectas, ¿sí? Y también tiene que ver mucho el tema de los tatuajes, porque identifican con ciertos ídolos. Entonces el anticristo va a poner como requisito obligatorio una marca similar que será visible en la mano o en la frente. Y miren lo que pasa al que no tenga esta marca. Versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, por eso es que muchas personas van a apostatar. Por eso la palabra dice que la apostasía se incrementará en esta época del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener que comer. Recordemos que la gente en este momento está pasando por una situación difícil, ¿no? Difícil como ninguna otra. Recordemos los sellos: vino el caballo blanco, vino el caballo rojo, que fueron guerras, vino el caballo negro, ¿cierto?, que fue la hambruna, el caballo amarillo, que fue la muerte, ¿sí? Vimos las catástrofes, los terremotos, los volcanes, el mar, cayeron meteoritos del cielo. O sea, verdaderamente se está pasando por una situación difícil. Adicional, que vimos las trompetas, ¿no? Entonces vimos las langostas, vimos los demonios, vimos cómo la naturaleza se vio afectada, cómo los mares ya no van a tener, no van a dar alimento, los peces van a morir, la tierra va a estar destruida, el sol va a estar quemando, mejor dicho. Entonces, las personas que estén en ese momento no la están pasando bien. No la están pasando para nada bien. Entonces, los pocos que han creído de Dios, que han recibido del Espíritu Santo, ¿sí?, pues el diablo va a hacer lo imposible para que se devuelvan. Entonces, lo poquito que haya que comer, lo poquito que esté en ese momento, pues solamente lo van a poder comprar y adquirir quienes tengan la marca del anticristo. ¿Sí ven? Entonces aquí vemos el dominio total del anticristo. Porque, pues por el hambre, ¿sí?, pues la gente va a apostatar y va a negar su fe. Nosotros acá actualmente usamos un simbolismo, sí, muy referente a esto, que dice que yo, pues si yo le tengo que dar de comer a mis hijos, yo hago lo que sea. Bueno, la palabra nos está diciendo que en esa época sí van a tener que hacer lo que sea, y lo que sea va a ser entregar su alma ¿a quién? Al diablo, porque el hecho de dejarse marcar ya va a ser sinónimo de muerte. No va a haber redención ni forma de devolver las cosas. El que se deje marcar del anticristo va a estar condenado a una eternidad de muerte en el lago de azufre, de fuego y azufre, donde van a ser después enviados estos dos caballeros, el anticristo y el falso profeta. Ese va a ser su destino, como ya lo veremos en el capítulo 19, que ya estamos muy cerca de llegar ahí. Entonces la gente no va a tener cómo comprar, no va a tener cómo vender si no tiene la marca de la bestia. Y es que el versículo 18 ya nos da la finalidad de esta marca y nos indica un poco más. Dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, ahorita con este tema de la pandemia ha sucedido algo muy, digamos que muy desafortunado y pues aprovechado de una vez por muchas sectas, por falsos predicadores.
en donde dicen que la vacuna de, del COVID va a ser la marca de la bestia. Yo personalmente no lo comparto. No creo que eso vaya a ser así. Hay varias situaciones para reafirmar esto. Eh, la primera es que para que todo esto suceda, para que el anticristo haga la marca, pues nosotros tenemos que haber vivido antes todo el apocalipsis. Y eso no es verdad. Estamos en un momento difícil, por supuesto que sí. Para muchas personas serán los momentos más difíciles de sus vidas, claro que sí. Habrán personas que han perdido a sus familiares, que estén enfermos, que no tengan que comer, que les van a sacar de la casa, que mejor dicho estén literalmente, lo que se dice en el mundo, en la inmunda. Pero, esto que estamos viviendo no es lo que se describe en el Apocalipsis, no es. No hemos visto nada de lo que se describe en el Apocalipsis. Entonces, eso como primer punto para sustentar que todavía no estamos en ese momento. Y que la vacuna del COVID no es la marca de la bestia. Segundo, que para que todo esto suceda, la iglesia tiene que haber sido arrebatada. Los hijos de Dios tienen que haber sido llevados por nuestro amado Señor Jesús. Esa es la promesa que Él hizo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 13 al 18, que lo hemos estudiado hasta el cansancio. Entonces, si la iglesia no ha sido arrebatada, pues claramente no se puede cumplir lo que está hablando acá en el capítulo 13, en el versículo 18 de la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque es que esta marca va a suceder en la gran tribulación, en los segundos o en los finales 3 años y medio. Entonces, si no ha sucedido el apocalipsis, si no vamos todavía en la mitad de la gran tribulación, esa no es la marca de la bestia. ¿Sí? Hay algo muy importante, y es que efectivamente todo esto es una prueba de cómo el anticristo va a hacer su dominación hacia el mundo. Eso es otra cosa muy diferente, ¿sí? Pero no quiere decir que esa sea la marca como tal, porque la marca va a ser en ese momento. ¿Son los preparativos? Sí, eso sí, yo personalmente sí creo eso. Está muy cerca la venida de Cristo, está muy cerca que la iglesia sea arrebatada. Yo oro para que tanto ustedes, los que están escuchando este audio, como yo, como mi familia, podamos ser llevados por Dios cuando Él venga. Sí, Él dice que va a venir como ladrón en la noche, o sea, por eso debemos tener nuestras lámparas encendidas, sí, por eso debemos estar totalmente llenos del Espíritu Santo para que estemos preparados, alerta, revestidos con la armadura de Dios, Efesios 6, para que podamos entender que Cristo es el único que nos puede salvar. Esa es la promesa que Él hizo, que Él iba a venir por nosotros. Entonces, yo sí creo que está ya muy cerca. Todas las señales pues están muy cercanas. No falta casi nada para que todo se dé, ¿sí? Pero pues hay ciertas cosas que todavía faltan por cumplir. ¿Qué falta? Por ejemplo, que se reconstruya el templo de Jerusalén. Todavía no se ha reconstruido, ya está todo. Ya tienen todo listo. Los israelitas ya tienen todo para volverlo a construir, pero todavía no lo han hecho. Entonces, falta un poco, pero hermanos, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, porque la palabra no nos dice que va a ser primero la reconstrucción del templo que el arrebatamiento, ni viceversa. Entonces, por eso debemos estar atentos, debemos estar despiertos, ¿sí? Debemos estar ayunando, debemos estar orando, debemos estar buscando la presencia de Dios para que cuando suceda esto estemos preparados y para que todo esto del apocalipsis no nos coja desprevenidos y no digamos es que nadie me enseñó, nadie me explicó que esto me iba a pasar. No, amado hermano, tú que escuchas y para mí también que estamos aprendiendo
todo esto del Apocalipsis, sabemos que ya no hay excusa ante nuestro Padre Celestial. Por último, pues este número, el 666, hay mucha especulación sobre esto. Básicamente, no quiere decir que sea un triple 6 el que le vayan a poner a las personas. Es un simbolismo, Por ejemplo, el 6 es inferior al 7, ¿no? El 7 es el número de perfección de Dios. Entonces, esto también puede significar que claramente se refiere a un número humano que no va a alcanzar a Dios. El hombre siempre ha buscado ser igual a Dios, desafortunadamente. Hay muchas personas que creen que Dios no existe ni que Dios es el mismo hombre, ¿sí? Que ha evolucionado y que seguirá evolucionando hasta que llegue quién sabe a qué faceta. Pero pues eso no es así. El hombre siempre va a ser inferior a Dios, siempre. Entonces el triple 6 en el idioma hebreo, cuando se repite un carácter o una palabra, por ejemplo, en el idioma hebreo no hay esa forma de superlativos de agrandar el adjetivo. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, si decimos Dios es grande, nosotros decimos Dios es grandísimo. ¿Sí? En el hebreo no se dice grandísimo, sino se dice grande, grande, grande. ¿Sí? 3 veces. Eso significa esa superioridad, ese superlativismo en la escritura, ¿sí? En donde el adjetivo se incrementa su fuerza o la razón como se da para entender que es mayor. Entonces ese 666 da a entender que efectivamente el anticristo va a ser el hombre más poderoso que ha existido sobre la tierra, sí, pero va a ser un hombre. Ese hombre, pues como hombre que es, no puede estar por encima de Dios. Va a tener mucho poder, va a tener mucho dominio, sí, pero va a ser por poco tiempo. Sí, por poco tiempo, porque eso es lo que dice la palabra, que gracias a la misericordia de Dios, todo esto que va a suceder va a ser por poco tiempo, si no toda la humanidad sería destruida. Y pues ¿con quién reinaría Dios? ¿Con quién reinaría Cristo cuando venga acá a la tierra? Con nadie, pero como no es así, entonces aquí vemos la misericordia de Dios sobre todo. Bueno, amados hermanos, es un placer haber compartido con ustedes esta hermosa enseñanza. Espero que haya sido de edificación y que pueda servir para aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los bendigo para que tengan un buen día, para que sigan instruyéndose en la palabra y sigamos en la búsqueda de la comunión con nuestro amado Señor Jesús. Dios los bendiga. Amén.